Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión te voy a enseñar a reciclar una camiseta. ¿Por qué? Porque vamos a aprender cómo hacer trapillo y cómo tejer trapillo a crochet. Los materiales para esta primera parte del video son simplemente una camiseta vieja y unas buenas tijeras, unas tijeras comunes. Y después lo que vamos a aprender a tejer te lo voy a mostrar porque ya yo me adelanté. Vamos a aprender a tejer estos posavasos. Sí, vamos a aprender porque en esta ocasión vamos a aprender las dos, porque te confieso, esta es la primera vez que yo tejo con trapillo y esto es lo que pude obtener. Me pareció que es ¿cómo se llama? Es un proyecto pequeño, es un trabajo pequeño que nos va a servir cómo es que se trabaja, para entender cómo se trabaja el trapillo, cómo se siente en tus manos, si te gustaría en realidad comprar algún trapillo de alguna marca comercial que tú encuentres en alguna tienda local o por internet, hay muchos. En este caso esto es trapillo de algodón. Y vamos a empezar. Consíguete una camiseta como esta que estás viendo en la pantalla, preferiblemente de las que no tienen costuras a los lados, así, que son lisas. Hay unas que sí tienen costuras. Además, entre más grande mejor, pero claro, eso no importa porque puedes agarrar incluso una camiseta de talla pequeña, una camiseta de niño. Es indiferente, pero busca una camiseta que sea así, que ya no la uses para que no te duela reciclarla. Ahora lo que vamos a hacer es acortar todo este borde, todo el borde de la camiseta hasta el final con nuestras tijeras. Ese es el segundo paso. Tienes que hacerlo que quede lo más pegadito posible a la costura de esa orilla, para que no desperdicies casi nada de material. Ok, ya yo terminé de cortarlo y me quedó esto así. Ahora yo lo que voy a hacer es hacer otro corte por aquí, justo al borde de las sisas, y voy a cortarla desde esta manga. Aquí está la manguita, desde esta manga que está aquí hasta la otra manga, de esta forma. Como puedes ver, ya yo copié por acá, ya corté, perdón, la camiseta, le quité la parte de las mangas y la parte de la base. Ahí lo puedes ver. Perdón porque aquí vas a ver mis manos, pero bueno, es lo mejor que puedo hacer ahorita. Ahora, ya después que terminamos de cortar la tela, nuestra camiseta que vamos a reciclar, vamos a utilizar nuestra cinta métrica y un gis. Este es un lápiz de gis, la verdad, pero si tú tienes un lápiz de gis de los que usan las modistas, o un gis, un trozo de gis que es como cuadradito o triangular, del que usan las modistas, las costureras, ese te va a servir perfectamente. Aquí yo lo que agarro es que mido 2 centímetros, lo pongo aquí en el borde y empiezo a medir, a hacer unas pequeñas marcas cada 2 centímetros. ¿Por qué? Porque en esas marcas es donde vamos a ir cortando para hacer nuestro trapillo. Y esto lo voy a hacer en la parte aquí, en la parte inferior de la camiseta, por acá, otra parte más y hasta el otro borde de la camiseta, para que podamos
cortar bien nuestro trapillo. Así que, bueno, permíteme un momento, voy a cortarlo y cuando lo tenga listo te voy a mostrar cómo me quedó. Como puedes ver, ya yo terminé de ponerle todas las marcas a nuestra camiseta. La puse en esta orilla de acá, en la orilla del medio, otro poco más adelante y la orilla que está hasta el final. Entonces voy a cortar por donde están todas esas marcas de esta forma, ¿no? O lo que quedó de ella, porque ya la cortamos bastante. Entonces lo que voy a hacer es, ahorita voy a cortar de esta forma por donde están las marcas y procurar que quede recto, que sea un corte recto, lo más recto posible. Por eso es que le puse yo esas marcas a la mitad de la camiseta para que sea más fácil para mí. Cuando llegue al final de ella te voy a decir qué es lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, como puedes ver aquí ya yo estoy casi hasta el final, pero hasta ahí me voy a detener en esta parte porque no lo termino de cortar todo, porque necesito que esta parte permanezca unida por ahora para poder hacer el trapillo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Bueno, es muy simple, vamos a ir cortando de nuestra camiseta por todas esas líneas punteadas. Vamos a ir cortando tiras a lo largo de nuestra camiseta hasta el final y nos vamos a detener siempre en este punto. Más o menos como cuánto vamos a medir. Esto debe tener como unos 4 centímetros aproximadamente, 3-4 centímetros. Déjame medir exactamente. Sí, tiene 4 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir cortando tiras de estas. Se van a mantener así todo lo largo de nuestra camiseta. Ya sabes cómo, simplemente seguimos las líneas punteadas como lo hicimos en la primera tira que cortamos. Y ya sabes, lo más recto posible. Cuando ya haya terminado de cortar todas las tiras de mi camiseta, te voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, y como puedes observar ya nuestro trapillo quedó así, mira, parece como una falda hawaiana. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Ves que dejamos aquí al principio del video, perdón, al principio de que empezamos a cortar una sección sin cortar, no cortamos hasta el final? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a agarrar, tengo aquí los dos extremos de ese pedazo de tela que nos quedó de la camiseta, ¿no? Entonces voy a tratar de abrirlo así para empezar a cortar esta sección de la manera que ya te voy a explicar. Bueno, ya que estiré esta parte de mi camiseta, esta parte que cortamos para convertir en trapillo, voy a comenzar a cortar. ¿Cómo lo voy a cortar? Bueno, desde esta parte donde comenzamos, donde dejamos de cortar en esa primera fila, en esa primera hilera, voy a cortar desde aquí, a ver, desde aquí hasta acá afuera, en diagonal, desde este corte hasta acá afuera, más o menos a la altura, a la misma altura de donde cortamos aquí, ¿verdad? Desde aquí hasta aquí, en diagonal, de esta forma, fíjate. Voy a agarrar y corto así. Ahí está, y me va a quedar una puntita así y ya corté esto. Entonces, ¿cómo voy a cortar las demás partes? Ahora vamos a cortar
desde acá hasta acá. Desde esta lo vamos a unir aquí. Así. Y ya cortamos la primera. Vamos a tener esta hebra ya se va haciendo más larga. Trata de tener esto bien arreglado. Yo lo estoy moviendo a cada rato para que lo veas bien, pero bueno, vamos a seguir cortando desde aquí hasta aquí. Y así en cada uno de esos cortes que hicimos. Y esta última parte que nos va a quedar algo así, lo vamos a cortar así. Hasta aquí. Y bueno, aquí ya cortamos una larga tira de trapillo, como puedes observar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer a continuación? Bueno, voy a agarrar esta larga tira de trapillo y la voy a estirar así. Y así se va a ir enrollando, ¿lo ves? Y lo voy a seguir haciendo todo a lo largo de mi trapillo. Y se va a mantener esa forma. Se va a formar como una especie de tubito, como un espagueti, una cosa así. Y vas a tener algo así. Entonces vas a seguir haciendo eso a lo largo de todo el trapillo que cortaste. Cuando hayamos terminado, te voy a mostrar qué es lo que toca hacer a continuación. ¿Qué pasa? Ahora sí, aprovecho para comentarte esta pequeña sección. ¿Qué pasa cuando nos encontramos en una parte de nuestro trapillo que tenía un agujerito? Acuérdate que estoy usando una camiseta muy vieja y desgastada de algodón. Simplemente lo estiro, pero con cuidado, sin hacer demasiada fuerza para que no se rompa esa sección de tela, y entonces sigo estirando hasta el final, perdón. Bueno, como pueden observar, ya yo terminé aquí de estirar todo ese trapillo que habíamos hecho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que toca ahora? Hacer un ovillo con todo esto. Si tú tienes una devanadora de esas manuales o eléctrica, pues mejor. Si no, vas a tener que hacerlo a la antigua como yo lo estoy haciendo. Para eso simplemente yo lo agarro normalmente así con 3 dedos y empiezo a darle vueltas así, con toda la calma y la paciencia, sin apretar demasiado, porque esto se va poniendo apretado. Entonces ya cuando tengo una cantidad así, lo que hago es que lo saco, ordeno aquí un poco para seguir y empiezo a ovillar, entonces a enrollar esto sobre ese paquetito que me había quedado. Tú debes tener tu propio método seguramente, pero yo lo hago así. Cuando termine de hacer mi ovillo, así de forma manual, te voy a decir qué es lo que vamos a hacer a continuación.